Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo León Dergal desde el 22 de noviembre del 2024, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén muy bien. Para esta semana tenemos una larga lista de temas cortos, Lucho, entonces vamos a hacer... Eso nunca sale bien. Vamos a ser concretos. Esta semana vamos a hablar de el impuesto a los cigarrillos y vaporizadores y la controversia que hay entre Hacienda y la Caja por el pago de esos recursos, así como de cómo la diputada Paola Nájera se metió sola en problemas y le mandaron el... Y arrastró con ella a la presidenta del INS. Correcto. También vamos a hablar de el papel que hicieron don Gilbert Jiménez y don Leslie Bojorges esta semana, así como de la recomendación que dio la Comisión de Nombramientos para el defensor adjunto, la reforma constitucional para extraditar nacionales, los presupuestos y créditos aprobados esta semana, así como nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con el impuesto a los cigarrillos. Lucho, primero que nada, esto empezó porque la Caja anunció que estaba dispuesta a tomar medidas legales en contra de Hacienda porque no le estaba trasladando estos recursos. Correcto. El 18 de noviembre la Caja mandó un comunicado de prensa diciendo que sus ingresos por concepto del impuesto al tabaco habían caído un 69% desde el año 2013. Y el doctor Gonzalo Azúa, que es el director del proyecto del fortalecimiento de la atención integral del cáncer de la Caja, detalló que mientras en el periodo 2013-2015 la Caja obtuvo por ese impuesto 20.000 millones de colones, el monto cayó a 15.000 millones en el periodo 2016-2018, a 10.000 millones en el periodo 2019-2020 y a 3.000 millones en el periodo 2021-2023. ¿Cuál es el problema? Que eso no es que Hacienda esté recaudando menos por ese impuesto, según las certificaciones de ingreso de la Contraloría. Lo que está ocurriendo es que Hacienda no le está girando esa plata a la Caja, que es la beneficiaria de ese impuesto, entre otras instituciones, por ley. Esos recursos se usan para los programas de tratamiento del cáncer, especialmente los asociados al consumo de tabaco y cigarrillo. Correcto. Ahora, Hacienda se fundamenta en no hacer el traslado, en que... No lo han respondido, pero digamos es como lo obvio que es por esa razón. Es lo que le hacen a todas las instituciones, que el artículo 15 del título de regla fiscal de la ley de fortalecimiento... Cuarto. Exacto. Señala que cuando la relación deuda-PIB está por encima del 50%, Hacienda puede recortar partidas específicas. Destinos específicos. Eso, los destinos específicos. Lo que yo siempre le he dicho a Lucho es que la Caja no ha sabido defenderse de eso. Defenderse correctamente porque la excepción de la regla fiscal, digamos, no dice se exceptúa a las siguientes instituciones del límite de crecimiento, sino que la redacción dice se exceptúa de la aplicación de todo este capítulo. Entonces, el artículo 15 está dentro de ese capítulo. Lo de FODESAF inclusive le aplicaría a la Caja también, porque te acuerdas que la Procuraduría le había dicho a Hacienda, sacó un criterio jurídico diciendo FODESAF está excluido de la regla fiscal y por defecto todas las transferencias que son para FODESAF también lo están. Correcto. Entonces aplicaría lo mismo para la Caja. A la Caja le aplicaría lo mismo, entonces digamos que aquí lo más expedito para la Caja sería un recurso de amparo porque es un tema de salud. Eso ya lo anunció el Frente Amplio que lo va a presentar. Y además el diputado Jonathan Acuña presentó un proyecto de ley para que expresamente quede que a esos recursos no le aplican el artículo 14, el artículo 15 creo que es de esa ley, lo cual yo creo que es innecesario porque explícitamente dice que queda excluido de todo este capítulo.
Lo cual en algún momento incluso discutimos que eso incluye el tema del congelamiento de salarios, pero la caja no ha querido revisar ese tema tampoco. Correcto. Hay que agregar aquí que a Hacienda tampoco le ha pasado nada del impuesto a los vaporizadores. Ese es relativamente es más nuevo. Es más nuevo, pero son 800 millones de colones al año. Hacienda no le ha dado ni un solo 5 a la caja por ese impuesto. Correcto. Y entonces la deuda actualmente asciende a casi 30 mil millones de colones. El Frente Amplio creo que habló como de 40 y tantos mil, un poquito más. Habría que ver cómo llegaron a esa cifra. Probablemente y un dato de más, para ponerlo en contexto, para el año 2020, que el país recaudó 27.185 millones de colones por concepto del impuesto al tabaco, que de nuevo son para atender las enfermedades asociadas a ese consumo, no cubre, aquí vos harás la matemática, pero yo creo que esto no es ni el 10% de lo que le cuesta a la caja atender esas enfermedades, que son 300.318 millones de colones. Correcto, lo cual al final, ese gasto le carga al seguro de enfermedad y maternidad, que es parte de los 3 fondos, la caja es básicamente 3 fondos. El IBM, el SEM y el no contributivo. Exacto, pero son gastos que ni siquiera el impuesto está logrando cubrir que tiene la caja porque son tratamientos además sumamente caros. Y los recursos están destinados para la compra de medicamentos para esos tratamientos justamente. Bueno, dato final, entre 2022 y septiembre de 2024, los impuestos recaudados por concepto de este impuesto fueron 68.456 millones, de los cuales Hacienda solo le había pasado a la caja 8.424 millones. Una discrepancia del 77.62%. Correcto. Respecto a lo que debería dar. Correcto, pero bueno, pasemos al siguiente tema. La diputada Paola Nájera decidió meterse sola en problemas. Pongamos contexto. El jueves habían convocado a una sesión de la Comisión de Ingreso y Gasto que está revisando el tema de la póliza de seguro del INSS, la famosa póliza para jerarcas. La póliza de la sinvergüenza. Estaba convocada la expresidenta ejecutiva del INSS, doña Mónica Araya, quien se excusó de presentar ese diciendo tenía un compromiso previo porque voy a estar en un congreso participando en ese momento, y además le pedí una información al INSS, la cual no se me ha dado todavía. Sobre esa información, la diputada Nájera decidió abrir una controversia y decir, yo soy el enlace del Ejecutivo con el INSS en este tema y... A ver, esa parte de la controversia fue sumamente estúpida. Fue necesaria. Me van a disculpar todos los diputados miembros de esa comisión. Todos sabemos que los diputados de gobierno, de alguna u otra manera, sirven de enlace. No en los términos en lo que lo pretenden hacer ver, pero a ver, es natural, es obvio y es deseable que los diputados oficialistas tengan una línea de comunicación directa con el Ejecutivo y con las instituciones del Ejecutivo para hacer requerimientos o para responder a cosas que esté diciendo la oposición sobre alguna institución. Así que, digamos, esa gestión por sí sola no tiene ningún problema. El problema fue que cuando empezaron a recriminarle a doña Paola ese tema... Correcto. La comisión dijo, bueno, ayudémosle a doña Mónica, pidamos nosotros la información para que también la comisión la tenga. Paola dijo, ya ella le mandaron la información, la presidenta Lynn me dice que ya le mandaron la información, lo que generó un cuestionamiento de por qué una diputada sabe sobre la solicitud de información que hizo una persona ciudadana privada. Correcto. Porque aunque doña Mónica Araya hubiese sido presidenta ejecutiva del INSS, actualmente no es funcionaria pública, es una funcionaria común y corriente. Por ende, a ver, yo creo que esto es una maña que se le ha pegado a algunas instituciones y que al menos el Tribunal Supremo de Elecciones le puso un estate quieto a Dragos Dolanescu cuando mandó a pedir la lista de nombres de periodistas que habían hecho preguntas sobre el financiamiento de la campaña de su partido. Y el tribunal le dijo, no le voy a dar esa información, voy a proteger a las fuentes. El periodista. El periodista, exactamente. Correcto. En cambio, no, acá el INSS acontece que para responder a esos cuestionamientos, doña Paola dice, pero a mí no me dieron los documentos, yo no los tengo. Y entonces yo ahí dije, ok, se salvó. 5 segundos más tarde dice, aquí doña Gabriela
que es la presidenta del INS, me mandó los pantallazos del correo que mandó doña Mónica y del correo donde le responden a doña Mónica. Y ahí se destrocha todo. Claro, porque entonces creo que fue don Francisco Nicolás el que dijo, eso es violación de comunicaciones privadas. La violación de correspondencia, comunicaciones, tipificada en el artículo 196 del Código Penal. Con prisión de 1 a 3 años, de 2 a 4 años. Sí, esas son las penas. De hecho, por esta situación le hicieron una pregunta al vicepresidente Stefan Brunner. Claro, porque no lo mencionamos, pero en la comisión se iba a recibir simultáneamente a don Esteban Brunner para poder confrontarlos con sus versiones de los hechos. Porque don Stefan afirma que, primero que nada, don Stefan ha reconocido ser el autor intelectual de esa póliza, por eso es el que está ahí. Él argumenta que la planteó inicialmente y no le hicieron caso, no hubo buena recepción, debido a una mala experiencia que él tuvo siendo miembro de la Comisión Nacional de la Competencia, la Coprocom, que dijo que ellos sancionaron a alguien y la empresa entonces en represalia los demandó y el Coprocom le dijo, vaya, defiéndase solo porque esos problemas suyos. Si no me equivoco, ese fue el caso del BAC. No sería nada raro. Sí. Recuerdo ese caso, que congelaron el trámite por varios años por demandando a la Coprocom y a sus integrantes personalmente. Entonces don Stefan usó ese caso y se veía muy afectado personalmente, diciendo, ¿cómo es posible? Yo tengo que gastar un montón de plata en abogados para defenderme. Y entonces, técnicamente hay una razón, digamos, y por ejemplo, por ahí viene ese proyecto del PUS, que lo que pretende es que se cubra los gastos legales de los funcionarios que sean acusados y si los condenan en el ejercicio de su función. El problema es que el proyecto no dice eso, pero sí debería devolverse. Lo que pasa es que el argumento que da don Stefan es que un patrono que no defiende a su trabajador cuando lo demandan es un mal patrono. Y entonces este argumento no se sostiene porque, señor, usted es el patrono. O sea, usted es el vicepresidente de la República. Correcto. Usted no es un oficial de la fuerza pública que ya tiene una póliza. Usted no es un maestro del Ministerio de Educación Pública que tiene que... Usted es el vicepresidente, usted es un jerarca, usted es el representante de la patronal del Estado. Básicamente. Entonces ese ejemplo no se sostiene de ninguna manera. No, ahora, a ver, si a mí me preguntan, yo creo... ¿Son defensores públicos o no confían en los defensores públicos? El problema, bueno... comentar. Lo que iba a decir es, yo creo que sí debería haber el Estado sí debería cubrir este tipo de gastos legales que tienen las personas funcionarias, sin importar si son jerarcas o no. El tema es que debería estar señalado que en caso de que se condene, la persona está obligada a devolver esos recursos. Y otro tema importante es, tienen que haber ciertas limitaciones, como lo que señaló el diputado Ariel Robles, que es como, bueno, pero es que esta plata se va a usar para pagar un bufete que es del que forma parte el canciller. Exacto. Porque ese es el bufete que defiende a Rodrigo Chávez en varias causas. Pero eso es un ejemplo que él se sacó de la manga, digamos, como para ejemplificar. O sea, esto podría ocurrir como para poder que la póliza diga el bufete que los va a defender. Pero digamos, si el Estado va a cubrir esos gastos, debería haber ciertas limitaciones, como que no se pueden usar bufetes donde participen jerarcas o familiares. Si se preguntan por qué la Procuraduría no podría hacer eso, número uno, porque la Procuraduría no suele tener abogados penalistas. No, y eso es en la cantidad que necesitaría para cubrir esos procesos. La Procuraduría tiene que ser parte. Exacto. Ahí está el detalle, que la Procuraduría es como representa al Estado como tal, al Estado país. Entonces, la Procuraduría más bien es la que a veces se constituye en parte afectada. En parte afectada, pero reclamar una indemnización, una acción civil. Correcto, entonces por eso la Procuraduría no lo apoyar. Ahora, yo sí creo que debería existirse, pero se tiene que reglamentar mejor, porque ciertamente la póliza incluía cosas como temas de relaciones públicas. Bueno, eso también lo explicó don Stefan en el sentido de, es que a ver, nosotros no es que pedimos una póliza a la medida. Yo pregunté, buscamos esto, y el INS nos dijo, lo más cercano a eso es esto, y esto es lo que trae. Porque Stefan afirma que no se puede construir una póliza, el INS no puede construir una póliza a la medida, porque esos son instrumentos autorizados por la SUGESE. Correcto. Y entonces eso, digamos, me imagino que tarda un... Todas las pólizas de seguros que existen están inscritas ante SUGESE con las condiciones que traen, porque la SUGESE es la que las autoriza. De hecho, el INS, comentario aparte, que demandó a la SUGESE y algo así. Por la apertura del mercado de seguros. No por la apertura del mercado de seguros, pero porque se autorizó por primera vez a una aseguradora privada, que creo que era Oceánica, si no me equivoco, a vender la póliza de riesgos del trabajo, que es una póliza obligatoria, pero que el INS
ha sido el único oferente desde siempre y desde que se abrió el mercado nadie ha participado. ¿Por qué? Nadie se ha querido inscribir en ese tema. Ninguna No aseguradora. es atractivo. Demasiada siniestralidad. No sabría decirte el por qué. A ver, empecemos porque el INSS es un monstruo asegurador en este país. O sea, competir con él es complicado. Y creo que la póliza de riesgo del trabajo tiene condiciones específicas que se requieren. Nunca nadie le había solicitado. O bueno, hasta ahora su jefe autoriza esa apertura. Y entonces el INSS no está conforme. Dice que lo que quieren es una cancha pareja para todos. Y que la SUGESE y el CONACYF autorizaron cosas que por ley no, o sea, que se dieron potestades que no tenían, etcétera, etcétera, pero bueno, ya demandaron y pidieron suspender esa autorización. Pero eso es un comentario aparte. Para cerrar este tema, la comisión aprobó con mayoría certificar el acta de esa sesión ante el Ministerio Público para que se investigue si doña Paola Nájera y doña Gabriela Chacón cometieron el delito de violación de correspondencia o comunicación. Y también fue interesante porque le preguntaron al vicepresidente si él consideraba que eso estaba bien, que se publicara la solicitud de información que hace un ciudadano a una institución pública. Inicialmente dijo que no, pero luego dijo, pero si es de interés público, ahora el problema radica en que el artículo 196 lo castiga si hay o no hay interés público. Correcto. O sea, en la primera dice no se refiere a temas de interés público y en la segunda sí. Entonces, digamos, de cualquiera de las dos formas está sancionado. Sí, pero ahora yo creo que la jurisprudencia dice que cuando las cosas son de interés público, se justifica lo que... Esos son uno de los artículos que es un peligro para el periodismo en Costa Rica. Lo que pasa es que el interés público en este caso no existe, porque no hay interés público en saber que el INSS le contestó una solicitud de información a una ciudadana privada. Eso no tiene ningún interés público. Correcto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que fue una gran semana para don Gilbert Jiménez y don Leslie Bojorges. El primero decidió mentir abiertamente a un medio de comunicación y no solo mentir, proporcionar evidencias de su mentira. En resumen, el medio Trivisión, si no me equivoco, le preguntó entrevistó al diputado sobre el tema de las lluvias que han estado afectando diversas zonas del país. El diputado dijo que él iba a ir de gira a visitar las comunidades afectadas. Que había ido. No, creo que la declaración fue antes de... Le pidieron que mandara fotos. Le pidieron evidencia y él decidió mandar una foto del 2021. Mandó varias fotos, en la mayoría, o sea, en todas menos una no aparecía él. O sea, entonces esas fotos podrían sí ser de las afectaciones que hubo en Guanacaste, pero en la única foto en la que el señor aparece con una camisa verde, con una persona detrás, y resulta y acontece que se tomó en octubre del 2021. Y que se usó una cosa así. Y para empeorarlo todo, esa foto ya la había usado Cere Hoy en una noticia de diciembre del 2021, en la que estaban anunciando que la entonces bancada de Liberación Nacional le iba a pedir explicaciones a don Gilbert, que en ese momento era alcalde de Desamparados, porque les había dicho idiotas en una declaración. Entonces, Trivisión nada más sacaron la foto, le hicieron búsqueda inversa y apareció la noticia de Cere Hoy con la foto que Gilbert usó. Por supuesto. Entonces, claramente el diputado tuvo que salir dando disculpas, lo cual este es el mismo señor que la misma semana hizo un discurso atacando al Ejecutivo porque no hay que politizar la emergencia, que no sé qué, que no sé cuánto, no hay que jugar así con la gente. ¿Y qué es lo que procede a hacer él? Exactamente lo mismo. Sí, Gilbert es... impresentable. Debería renunciar. Representa lo peor que tiene Liberación Nacional, su sector municipalista. Deberían renunciar. ¿Vos crees que deberían renunciar? Es que ese es el tema, no les... Digamos... La barra está tan baja que ya ni esto nos sorprende. Es más grave lo de Leslie. Es más grave lo de Leslie. ¿Qué pasó con Leslie? Con Leslie, La Nación dio a conocer esta semana que el diputado promovió en la aprobación del presupuesto, digamos, de este año, o sea, del año anterior, una moción para habilitarle 4,000 millones de colones al MEP para uso de infraestructura, arreglos de infraestructura en centros educativos que lo requirieran. El tema es que se dieron cuenta, La Nación, que esos 4,000 millones de la moción que él promovió y que todos los diputados de la comisión dicen, sí, él fue el que nos la pidió, nunca nos habló de nada en específico y nos pareció una moción loable en términos generales por los déficits en infraestructura que tiene el sector educativo del país.
Pero resulta ser que los 4.000 millones de colones se fueron directamente a la construcción de la escuela en la cual él tiene su plaza como director. En propiedad. En propiedad. Entonces, claramente se ve terrible porque moviste plata para ayudar a la escuela en la cual vos tenés tu plaza y el diputado Dice, yo no sabía de eso. dice, yo no sabía absolutamente nada, felicito a la ministra por la buena decisión y básicamente burlándose de la nación diciendo que ahí no hay nada, que él no sabía nada en qué se iban a usar esos recursos. A ver, poco creíble y en todo caso esto se ve aún más mal porque la nación evidenció de que esa escuela ni siquiera estaba en la lista de prioridades del MEP de centros educativos que necesitaban infraestructura. Infraestructura nueva, correcto. Ahora, interesante interesante que la nación se dé cuenta de esto en este momento, porque recordemos que don Hilbert era... Hilbert. Don Leslie era muy cercano al gobierno, básicamente un diputado oficialista más, hasta que decidió estar en... Eso fue que alguien del oficialismo no lo sapió seguro. Alguien dentro de Hacienda, probablemente o el MEP, dijo, mira, nación, fíjate qué pasó con esta plata, no sería nada raro que después en el ministerio salgan diciendo como algunas... Ese es el problema con las partidas específicas. Esas son las cerdadas que salen cada vez que se meten en el presupuesto partidas específicas. Correcto. Entonces yo creo que francamente ese tipo de cosas se encontrarían todos los años y uno se pone a revisar, bueno, ¿qué pasó con esta partida específica? ¿Qué pasó con lo que la plata de esta moción? Correcto, porque además, otra cosa interesante, el gobierno el año pasado, este año, utiliza la autorización presupuestaria como una autorización, no porque la asamblea me lo permitió, lo voy a gastar. Correcto. Entonces, no toda la plata que se incluye por mociones extras al presupuesto, el gobierno las ejecuta efectivamente. Entonces, no deja de ser sospechoso, pero bueno, el diputado vio los videos de Nueva Zelanda, de la diputada rompiendo el acuerdo, la ley que querían firmar, y decidió romper en un video en redes sociales la noticia de la nación como un gran gesto simbólico. Ridículo, exacto. Ahora, yo creo que aquí... Yo he hablado varias veces de que tenemos que crear una sección de el ridículo de la semana, pero no me dejan. No está permitido. Lo que sí debería suceder es que la fiscalía le abra una investigación de oficio a Leslie por esto, porque claramente hay evidencia, hay sospecha suficiente para investigar tráfico de influencias. Correcto. En fin, pasemos al siguiente tema. La comisión de nombramientos finalizó esta semana las entrevistas a las tres personas que la defensora de los habitantes, Angie Cruikshank, propuso para el cargo de defensor o defensora adjunto o adjunta. Doña Angie, la comisión ya había realizado la semana anterior las dos primeras entrevistas a doña Cristina Araya y a don Cristian, se me va el apellido. Delgado. Cristian González, muchas gracias, Alonso, que se encuentra aquí en el estudio, aportando como siempre a la participación. Ahora y el tercer recomendado era don Juan Carlos Pereira Jiménez, que a eso me entrevistaron hasta esta semana. Que actualmente es asesor del despacho de doña Angie. Y es el enlace de la Defensoría con la Asamblea Legislativa. Correcto. Ahora, las primeras dos entrevistas que yo sí las vi a doña Cristina y a don Cristian fueron una vergüenza porque fue a ver quién te ataca por dónde. Entonces a doña Cristina, a doña Pilar la quiso atacar por liberacionista, dijo que Pilar, como siempre mintiendo, en comisión dijo, es que usted hace 2 meses firmó un comunicado como liberacionista refiriéndose a otro tema, y leyó la noticia y dijo de octubre del 2022, y entonces doña Cristina le dijo, sí, hace 2 años, como le dije, yo hace 2 años me separé del partido como tal. Además ella recordó que ella ha sido funcionaria pública en distintas administraciones, ninguna o que solo 2 años estuvo con algún gobierno de Liberación Nacional. A don Cristian, por su parte, la gente de Liberación decidió tirarle por su participación como asesor en gobiernos del PAC. Y al final la discusión era, ¿tiene afinidad política? Entonces lo vamos a descartar. Al recomendado, ¿cómo se llama? Juan Carlos Pereira. Juan Carlos le hicieron la misma pregunta y se la hizo doña Cintia Córdoba, de Liberal Progresista, y le preguntó, ¿ha tenido afinidad política en los últimos 10 años? Y el señor dijo que no.
10 años. 10 años. Pues, putica. Exacto. ¿Ves? Yo, por ejemplo, no podría ser, yo no serviría para esos puestos porque hay que todo corresponder. Dice, yo parezco empadronado en el movimiento libertario, en el PAC, en el Frente Amplio. Todas las Porque yo he votado en todas las convenciones. que han sido abiertos. ¿Sí? Donde A mí me encanta votar en esas convenciones. No sé por qué. Porque creo que es... No, es que a ver, yo creo que hay gente que seguramente cree o participa en esas convenciones diciendo, voy a ir a votar por este mae que es nefasto para que entonces mi candidato que sí me interesa que gane, le gane más fácil. Yo dudo que Yo lo veo en realidad desde otra perspectiva. Yo lo veo como de, mae, honestamente lo mejor que nos puede pasar como país es que cada partido lleve el mejor candidato posible. Y entonces escojamos lo mejor de lo mejorcito. Pues sí. No escoger a lo mejor de entre una bola de nefastos. El problema siempre es que uno, no todos los partidos tienen convenciones abiertas. Y segundo, no todo el mundo opina y participa con ese nivel de interés que mostrás vos. Ahora, el debate, la votación tuvo que tener 3 rondas, lo cual generó una discusión aparte. Porque la metodología hablaba solo de 2 y la segunda resultó en un empate. Entonces, técnicamente había que aplicar el artículo 150 y... No me acuerdo cuál. Ahora, es interesante porque digamos, en la segunda no hay técnicamente un empate, porque queda Juan Carlos Pereira con 2 votos, doña Cristina Araya con 2 votos y ninguno con 3. Y la comisión tiene la potestad de pedir una nueva terna, que de hecho ya lo hizo porque esta es la segunda terna que manda doña Angie Cruikshank al plenario. Entonces técnicamente ganó la opción de no queremos recomendar a nadie. No, la realidad esa quedó 3-3-1, ¿no? No. Me equivoqué al poner los nombres. Sale Juan Carlos, Gloria Navas y Dinora. No, sí, 3. Cristina, 2. Ah, sí. El empate. Me faltaba Ariel. El empate sí, fue el empate fue Juan Carlos con ninguno, exacto, cierto. Entonces, ahí, como no había habilitado una tercera votación, hubo que discutir como siempre un rato y después presentaron. Se echaron un pleito porque entonces, pero los ningunos son en blanco y hay que sumarlos a Juan Carlos. No. Porque en la comisión de nombramientos eso no funciona así, porque entonces así es como se presentan los dictámenes de minoría. No, y porque más ninguno, en este caso sí es una opción válida, porque usted puede solicitar que se vuelva a mandar la terna. Ahora, el plenario es finalmente el que deciden. Eso sí tiene que escoger entre esas 3 personas. En todo caso, don Juan Carlos tiene su elección cuesta arriba porque no lo apoya ni la Unidad, ni el Liberal Progresista, ni Nueva República. Bueno, la República no sé, porque la República no tiene representación en esa comisión, pero estoy seguro que no lo van a apoyar. Ni la Unidad, ni el Liberal Progresista, ni el oficialismo. Hablando Los únicos que lo apoyarían son la Liberación y el Frente Amplio. Hablando de no tener apoyo, en no tener representación en la comisión, eso es porque doña Gloria Navas estaba ahí como representante de Nueva República y al declararse independiente no la pueden sacar de esa comisión, no como le hicieron a doña Katia Cambronero en la comisión de Punta Arenas. Que al parecer la sacaron de la comisión. Que al parecer la sacaron porque, según dicen, la moción que creó la comisión de Punta Arenas dice que el asiento es para la fracción. Estoy seguro que esos... ¿Basura? ¿Patrañas? Es posible, pero nunca se ha aplicado, digamos, doña Marta Padilla. Doña María Marta sigue en la comisión de la Juela. O sea, lo que pasa es que el oficialismo creo que tiene 2 de la Juela. No recuerdo. Creo que el otro es Daniel Vargas. ¿En la comisión de la Juela? Sí. Ya te digo. Ya me iba a revisar. Pero sí, o sea, esto es absolutamente atípico. Porque lo usual es que esos campos se quiten cuando vence el periodo legislativo. Jorge Antonio Rojas. Entonces por ahí podría explicar. Bueno, ahí usted sigue teniendo representación, pero igual no se le aplican a todo el mundo por igual, que ese es el problema. Grosería la que está haciendo don Rodrigo Arias, que en todo caso es porque ya entró al parecer en etapa preelectoral el 1 de mayo, porque fue capturado con el micrófono abierto en la mesa del directorio al inicio de la sesión, hablando con Diego Vargas de que tenían que sentarse a conversar porque ya estaba cerca del 1 de mayo. Querían hablar sobre temas del 1 de mayo en otro momento y el micrófono estaba abierto, don Ariel Robles lo mencionó. Lo que me risa fue que la asesora de plenario, porque Rodrigo dijo preparar puertas, le apaga, cuando llega Luis Diego le apaga el micrófono, ella lo apaga, y don Rodrigo lo vuelve a encender y ahí es donde se escucha eso. Exacto. Terrible. Ahora nos dimos cuenta, no solo porque todo el mundo lo escuchó, sino porque Ariel Robles, don Ariel Robles señaló abiertamente como, hey, todos escuchamos lo que escuchamos, ¿verdad? O sea, todos oímos lo mismo, ya están hablando el 1 de mayo, cuando estamos a 5 meses de esa fecha, y 2, hay temas mucho más importantes como que las negociaciones internas.
Pero al parecer la salida de doña Katia Cambronero del PLP los tiene nerviosos con su cuota de poder que siempre ha sido escasa. Bien. En fin, eso fue lo de la recomendación. Ahora el tema pasa al plenario, quien deberá escoger, decidir si es acoge la recomendación de la comisión, nombra a doña Cristina o a don Cristian, que también lo puede hacer la mayoría del plenario si quisieran, o pide una nueva terna. Correcto. Y en este caso no hay límite de cuántas veces se le puede rechazar a la defensoría su postulación. Pero ciertamente alguien que por lo menos, y esto también, el Ariel Robles, creo que estaba en esa comisión, no sé si siempre está en nombramientos, pero estaba... No, estaba sustituyendo a Jonathan. Porque algo que él señaló y que me parece que es completamente válido es como, bueno, pero es que no podemos satanizar la afiliación política. Además. De hecho, eso es un dato sensible, ¿vos sabes? Es un dato sensible, correcto. Las personas no están obligadas a revelarla si no quieren. Cuando pasó, lo voy a reconocer abiertamente, cuando pasó la debacle del PAC, el PAC tenía una base de datos de todas. De la última, la que prácticamente desapareció. Ajá. El PAC era el único partido que tenía una base de datos de militantes, de afiliados, de gente que le había dado la adhesión. Y ahí aparecía todo el mundo con nombre. Y hubiera de convención. Y yo le mandé un correo amenazándonos con un recurso de amparo electoral. Porque ese dato, según el Tribunal Supremo de Elecciones, es un dato sensible y no tiene que estar ahí. Correcto, pero bueno, don Ariel definió, y no solo eso, dijo como, ok, si el problema es la afinidad partidaria, la mitad de la gente que usted tiene en gobierno no debería estar ahí. Además. Y en todo caso, a ver, la elección la está haciendo la Asamblea Legislativa, que es el órgano más político que tiene el país, o sea, correcto. Dios. Exacto, pero además no podemos... Si quieren despolitizarlo, háganlo por elección popular. No podemos quejarnos de la crisis de partidos políticos para después satanizar a todas las personas que participan activamente en política. Pero bueno, es que el populismo de Pilar Cisneros da para todo. Como ella nunca tuvo más afiliación el PUS también, es que el PUS desde el primer día, de que doña Angie presentó esa lista, y una vez dijeron, qué lindo, 2 con filiación cercana a Liberación Nacional. Ya desde ahí, digamos, ya eso pintaba mal. Exacto, el PUSC lo que dijo fue, ¿cómo es que no me metieron a nadie del PUSC? Básicamente. Ya tienen a gente en el BCIE, en el Ministerio de Hacienda, en la Embajada del Reino Unido. En la Embajada de México. En la Embajada de México, o sea, es que no se conforman con nada. En la Embajada de Estados Unidos. Ajá. Pero bueno. Está muy calladita esa señora. Déjela ahí. Está muy, muy calladita. Estoy seguro que ella está feliz con la elección de Trump. Quiero ver qué va a hacer el Tribunal Supremo de Elecciones con la denuncia por beligerancia política que tiene presentada. Porque esa estaba vieja. Pero bueno, en fin, pasemos al siguiente tema. Finalmente llegó el voto completo de la Sala Constitucional sobre el proyecto de reforma al artículo 32. No me acuerdo cuál artículo era en realidad. Al artículo para habilitar la extradición de... 32. Bien. Habilitar la extradición de nacionales en casos de narcotráfico y terrorismo. El fallo completo impresionó a Lucho. Sí, más o menos. Sí, pero por una razón, pero no es relativa a este tema. Pero a ver, sí, la sala respondió a creo que todas las interrogantes que tuvimos casi que al final de la discusión sobre este tema. Correcto. Número 1 era si el artículo 32 hablaba sobre extradición o sobre extrañamiento, que es la expulsión por razones políticas. La sala dijo, aquí está toda mi jurisprudencia que dice que este artículo habla sobre extrañamiento y extradición. Correcto. Tema cerrado ahí. Lo otro que habló era si la reforma podía pasar porque era una limitación a un derecho fundamental, no un derecho fundamental, sino un derecho originario de la Constitución. Un derecho que estaba en la versión original de la Constitución del 49. La sala reconoció, porque se fueron a las actas y dijo, ok, sí, la duda que tienen es por la sentencia que emitió la sala de aquel entonces sobre la reelección presidencial, en el sentido de no se puede eliminar por una reforma parcial un derecho dado en la versión original de la Constitución, normas pétreas, o la reelección, la sentencia para la reelección de Oscar Arias. Porque May dice que eso se lo inventó la sala. Eso se lo inventó la sala, las normas pétreas no existen. Los actuales magistrados dijeron, nosotros no nos vamos a meter en eso. Ajá. No vamos a entrar en eso. Lo que pasa es que lo vamos a ver nosotros desde otra óptica. Y lo que hicieron entonces fue hacer una ponderación de derechos. Sí, hay un derecho del costarricense a que no lo expulsen del país
por motivos políticos. Y al mismo tiempo hay un derecho de la sociedad de que los delitos contra la seguridad pública sean perseguidos, sean juzgados y sean castigados. Correcto. Entonces, ponderando ambas cosas, la sala dijo que era factible hacer esa excepción a la literalidad del artículo 32. Y aquí es donde viene la parte que yo considero más importante. Porque entonces la sala dijo, sí, es que a ver, el artículo 32 es muy literal de que no se puede. Pero aún así en la literalidad hay que leerlo en su conjunto con el resto de la Constitución, hay que armonizarlo. Y pusieron un ejemplo que a doña Ana Mari Garro no le gustó, que es que la mayoría de la sala dijo, inclusive el artículo 19, El derecho a la vida. que es el del derecho a la vida, que dice la vida humana es inviolable, ni siquiera ese es un derecho absoluto, tiene sus excepciones. Y Lucho dijo eutanasia de aborto. Esta gente acaba de abrir la puerta a la eutanasia y al aborto. Dice, porque a ver, si el derecho no es absoluto, caben las excepciones. Y además sí, lo que están diciendo es, aunque la literalidad de la Constitución hable de un absolutismo del derecho, y pueden hacerse, caben excepciones por ponderación. En la eutanasia hay una serie de derechos que pueden alegarse que tienen que ponderarse con el derecho a la vida. El derecho a la El derecho a la dignidad humana, exactamente. A la autodeterminación. Correcto. Entonces, por ejemplo, por ahí, el caso el derecho a la salud. El derecho a la salud. Entonces, ya eso, yo creo que se metía de ver unas camisas de 11 varas con ese tema. Doña Ana María dejó una nota aparte diciendo, no me gustó ese ejemplo que pusieron, porque la sala lo que dijo es que inclusive el derecho humano, el derecho a la vida no es absoluto, porque por ejemplo está la muerte en legítima defensa. Correcto. Pusieron ese ejemplo y a doña Ana María no le gustó porque dijo, esas son cosas completamente distintas. Yo no veo cómo son distintas, honestamente, pero bueno, ahí está eso puesto. Entonces la sala ya dejó asentado eso, consideraron que la reforma está bien delimitada, que son para esos dos delitos en específico, que es concordante con los tratados internacionales que Costa Rica ha firmado, que en algunas de sus cláusulas establece la extradición como un instrumento del tratado, como lo son la Convención contra Estupefacientes y la Convención contra el Tráfico de Menores, etcétera, etcétera. Y además tomaron en cuenta que la extradición solo se va a tener que analizar caso por caso, que tiene que decretarlo un tribunal costarricense y que además que tiene que tomarse en serio en cuenta una serie de factores como que el país que está haciendo el requerimiento no tenga ni la pena de muerte ni la cadena perpetua para los y si la tiene, y si la tiene en todo caso, ahí lo que los tribunales hacen es requerirle al Estado que está pidiendo la extradición que dé una garantía por escrito de que el costarricense que entonces sea extraditado por esos delitos no va a recibir esa pena, que por ejemplo fue lo que el Reino Unido le pidió a Estados Unidos para extraditar a Julián Assange, porque Julián Assange porque lo estaban juzgando por la ley de traición, estaba expuesto a la pena de muerte. Correcto. Entonces Reino Unido, antes de decirle, sí, te lo mando, le dijo, dime una garantía por escrita de que no le va a aplicar la pena de muerte. Ahora bien, ¿qué garantiza? Es que ahí no se pueden arriesgar, porque si rompes eso, después el otro país no te vuelve a dar a nadie en extradición. Como todo con la palabra vale mientras usted la cumple. If around and find out. Exacto, pero bueno, eso con esa extradición. Ahora recordemos, el proyecto ahora pasa al Ejecutivo, quien tiene que incluirlo en el discurso del 1 de mayo. Y el mensaje, en el informe. En el informe, su criterio no es vinculante, o sea, el Ejecutivo puede manifestarse en contra, pero como ya lo ha hecho con las dos reformas constitucionales que se han aprobado antes. No afecta el trámite, y después puede recibir los 3 debates de segunda legislatura en posterior. Después de mayo. Exacto. Pueden hacerse inclusive en mayo del 2025. La última, las más recientes, en mayo se votan en semanas consecutivas. Sí, se votan en la misma semana. Se votan en bloque, pero bueno. Pasemos al siguiente tema de fondo, que ya es casi que el último, los presupuestos y créditos aprobados. Esto es muy rápidamente. La Asamblea aprobó finalmente los 2 presupuestos extraordinarios que quedaron. Ya se publicaron. Ambos son para el pago de temas salariales de distintos MEP, instituciones. Salarios aguinaldos del MEP y el CINAR. Correcto.
ya están publicados en la Y el ya otro están- el movimiento de partidas presupuestarias, ese sí no va a llegar a tiempo porque es para cumplir con lo de los fondos que faltaban de FODESAF, la condena de la sala. Adicionalmente, se aprobó un proyecto muy oportuno porque es el crédito entre Costa Rica y el Banco Mundial, ¿es este? El BIRF, que es una institución del Banco Mundial, sí. Exacto, que es un crédito, es una línea de crédito. Así. Era un crédito de contingencia. Exacto. Que el Banco Mundial es como, vea, si a usted le ocurre un desastre, usted aquí entonces va a tener 160 millones de dólares listos para que los ocupe. Exacto. Nada más tiene que aprobarlo. Y usted Si ocurre algún desastre como en el que declara emergencia nacional. como el que estamos pasando en este momento. Exacto. Ahora, yo no revisé si el proyecto dice que tiene que ser... Tiene que declararse estado de emergencia nacional. No eso. Tiene que el crédito aplica para declaratorios de emergencia posterior a la aprobación o si se puede aplicar a previas a emergencias ya declaradas. Porque si tienen una condición de que solo para emergencias posterior a la aprobación, no se podría aplicar para el desastre actual de las lluvias que estaba atravesando el país y que sigue afectando, aunque ya las condiciones del clima han mejorado, me parece. Sí. Pero bueno, mientras Lucho revisa ese tema, pasemos a... Ese proyecto se presentó en abril. Ajá. La lógica era que estuviera aprobado antes de que empezara la época lluviosa. No ocurrió. Pero bueno, ya se le aprobó en primer debate. Es un crédito a 15 años con comisión de 0,50%, que son como $80,000. Y es revolutivo en el sentido de que cuando lo empecemos a pagar dentro de 3 años y medio, que es el periodo de gracia, lo que se pague se puede volver a pedir prestado. Es una línea de crédito, básicamente. Es una tarjeta de crédito para emergencias del Estado. Porque la lógica del crédito es, o sea, que entonces usted tenga la plata lista Disponible. para atender de inmediato. Correcto. Mientras usted obtiene la ayuda internacional o los recursos internos y luego usted devuelve esa plata. Exacto. Esa es la lógica. Pero bueno, mientras buscas ese detalle, voy a adelantar la sección de las mejores y peores propuestas de esta semana, porque justamente la mejor propuesta de esta semana está vinculada con este tema, y es que el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, presentó un proyecto de ley para que el INS le traslade 30,000 millones de colones al Fondo Nacional de Emergencias para la compra de bienes de primera necesidad para personas afectadas directa o indirectamente por la emergencia, la compra de insumos y ejecución de medidas de contingencia para los sectores de producción, priorizando micro, pequeñas y medianos productores, y la ejecución de obras públicas inmediatas en vías nacionales y municipales. Todo lo dice. Esta es una buena propuesta porque además el diputado metió un golazo, y es que en la exposición de motivos señala... primero, que esto no es la primera vez que se hace, sino que esto ya lo hizo el gobierno, la administración de Carlos Alvarado, En la que el Rodrigo Chávez era ministro. en un proyecto presentado con la firma de Rodrigo Chávez y el entonces presidente de la República. Segundo, incluye las condiciones para que se recapitalicen los recursos, es decir, o sea, para que esto no sea una pérdida al patrimonio del INS permanente, sino que el dinero que el INS aporta lo pueda recuperar en un plazo de 3 años, que vendría de exonerarlo de la contribución del 10% de sus utilidades que tiene que realizar para financiar el régimen de riesgos del trabajo, así como... puede utilizar los dineros correspondientes a la reserva de reparto del Fondo del Trabajo. Son las mismas condiciones que le metieron al crédito del INS. El único detalle que a mí me faltó de ese proyecto era que se señalara si el INS logró recapitalizar la plata que dio para la emergencia del COVID-19, que fueron 75,000 millones en ese momento, si no me equivoco. Sí, el INS se volvió a la caja chica del Estado durante COVID. Correcto. Pero bueno, aparte de eso, el diputado le envió un oficio al presidente pidiéndole que retomaran el diálogo en tiempos de emergencia. El presidente se burló, pero la ministra de la Presidencia sí se mostró receptiva a la idea del proyecto de ley. Es una buena propuesta. Y de hecho, por eso y por sus participaciones esta semana, le damos el reconocimiento al congresista de la semana a Ariel Robles y le mandamos un saludo. Lucho, está... Ese cambio de última hora. No dice que no pueda hacerse retroactivamente. Ok, entonces... Nada más dice no se efectuará ningún desembolso a menos que el banco esté satisfecho basándose en pruebas que le resulten satisfactorias que el prestatario, o sea, Costa Rica, ha declarado el estado de emergencia mediante decreto ejecutivo para responder a un desastre natural.
Muy bien. Eso es lo que dice. Correcto. Después, para terminar con las propuestas de esta semana, el diputado Gilberto Campos presentó un proyecto de ley que es interesante porque lo que hace es prohibirle a los bancos privados el fijarle a las personas que sacan créditos con garantía prendaria o hipotecaria, que tengan que usar a los notarios o a sus bufetes de elección, y que la persona pueda escoger, para hacer el trámite. Voy a decirle a mi hermana que me haga el trámite. Puedo a un notario de mi confianza que haga el trámite. Pero ahora no se pone un riesgo para los bancos. No, porque el notario tiene fe pública sin importar quién es. Digamos, el notario tiene fe pública y debe importar para quién trabaja. Es que ¿sabes qué me recuerda esto? ¿Qué? De cuando los hospitales estaban usando notarios para levantar las actas de huelgas durante el plan fiscal. Mira, si vos tenés dudas sobre... Espérate, ¿y sabes qué ocurría? ¿Qué ocurría? Que los notarios que estaban usando no estaban activos porque estaban morosos, en todas las actas que levantaron no sirvieron de nada. Bueno, eso es un riesgo para las personas Claro, pero ¿quién está asumiendo el riesgo ahí? El banco. Pero claro, la anotación prendaria probablemente no te dan el crédito hasta que esté hecha la anotación. Hay formas de garantizarlo. El tema es, ciertamente, los que hacen negocios con esto son los bufetes que trabajan con los bancos privados, porque estos son comisiones que se cobran en base al tamaño de la prenda, entonces tienen también montos fijos y demás. Pero bueno, ahí está ese proyecto. El otro que se presentó, que es interesante, es el de don Yonder Salas, que anda muy prolífico con sus proyectos. Y es para que la multa por acrobacias, maniobras... Para los ridículos, casi digo esta palabra que no. Acrobacias y maniobras negligentes en vías públicas sean incluidas... De un ridículo en una llanta ahí en una moto en la calle. Exacto. Sean incluidas dentro de las multas categoría A, que son las más altas, que son las que actualmente tienen un monto de 363,000 colones, y además suman 6 puntos a la licencia, porque actualmente entran como dentro de la categoría más baja, en la multa es de 120,000 colones. Y creo que ni siquiera reduce puntos de licencia. No es de las más bajas, porque la multa más baja es como de... Sí, no, puede ser que sí reduzca, pero no reduce menos puntos. Pero bueno, él dice que la sanción actual, primero que no está explícitamente en nuestra ley, la multa por acrobacias y maniobras en vía pública, entonces que por eso hay que incluirlo y que tiene que incluirse dentro de las multas más altas. Ese es otro buen proyecto. Y después, este es un comentario aparte, yo no sé si vos sabés, pero me generó la duda porque el diputado Horacio Alvarado Bogantes presentó una ley para actualizar los impuestos del cantón de Alvarado. Me pareció interesante que se va a incluir que los profesionales liberales que ejerzan en el cantón requieran autorización municipal. No se les va a cobrar. Ya hay municipalidades que piden eso. Pero que requieran autorización. Eso me llamó la atención. Ahora recordemos que el trámite de impuestos municipales funciona de esta forma. El Consejo Municipal... ¿Aprueba el negocio? Aprueba la propuesta de impuestos de ley y la Asamblea tiene que aprobarla, y la Asamblea no puede modificar algo que no esté incluido dentro de lo que el Consejo aprobó. Creo que en una municipalidad tuvieron que devolver el... Es un trámite ridículo ese, digamos. Confirmo. En fin. Y el proyecto de don Jonathan Acuña para garantizar los recursos del impuesto a los cigarrillos. Y don José Pablo Cibaja de Nueva República presentó uno para que se pueda reentregar el IVA a las familias que estén que hayan sido afectadas por desastres naturales y que tengan que comprar electrodomésticos nuevas, exacto, para la reconstrucción, reconfiguración de su hogar, no sé cuál sea. Reacondicionamiento, exacto. Para los distintos objetos que se hayan perdido en zonas damnificadas. Esas son las propuestas de esta semana. No hubo una propuesta de la cual me pueda burlar así como abiertamente. Estuvieron comedidos esta semana. Les pasamos de las... Pero en fin, pasemos a la sección favorita. La invertiste hoy. Porque es que vos estabas buscando el dato. Mientras el rato terminé, me quedé leyendo el documento. Ya empecé con las propuestas, no iba a cortar en medio. Entonces, por eso invertimos las secciones. Pero bueno, pasemos a la sección favorita del público, que es... Pregúntele a Lucho. Hubo pocas preguntas. Seguro que ya no es la favorita del público, que ya no mandan preguntas. Estoy siendo pasivo-agresivo. Hubo pocas preguntas esta semana. De hecho, solo como 2 en realidad. Pero recuerden que las pueden dejar en sus comentarios de YouTube, en Spotify, o enviarlas al correo my@delfino.cr. La primera pregunta
no es pregunta, es comentario, pero requiere aclaración. Y es que nos dicen que don Gerald García, me parece que olvidaron mencionar que el Estado de la Nación menciona que ambos poderes usan el poder del megáfono, lo cual es falso. El Estado de la Nación habla específicamente del poder del megáfono en referencia a Rodrigo Chávez y el Ejecutivo. Cuando habla del poder legislativo, lo califica como el uso del poder del control político, que se refiere a los espacios de control político, la apertura de investigaciones y demás. Pero sí, entonces no es que ambos poderes usan el poder del megáfono. El informe señala expresamente al Ejecutivo como el que está utilizando esa herramienta. La otra pregunta viene de Jorge Rodríguez, que quiere saber... Juan Rodríguez. Jorge Rodríguez es el ministro, sí, lo siento. Juan Rodríguez, que pregunta que la semana pasada mencionamos que en la sesión del 12 de noviembre hubo múltiples recesos y que el tiempo se definió basado en la respuesta de la fracción oficial en relación al titular tendencioso de Rodrigo Arias le da una hora a Chávez para no sé qué, para informar sobre ese tema. Y pregunta que cómo sabemos eso, si salió en el actas o si fue de otra fuente. Fueron fuentes mías. Fueron fuentes confidenciales. Exacto. Periodista no revela sus fuentes. Sería un mal periodista todo aquel que lo haga. Y esas son las preguntas, esas fueron las 2 preguntas de esta semana. Y con eso estamos. Y con eso terminamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y esperamos vernos la próxima semana. Está todo en veremos, entonces esperemos estar una semana más. Ya después estaré yo de vacaciones, estará Lucho con Samantha por las 2 últimas semanas legislativas. Tal vez. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.